Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Chimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis redes sociales. En este video, bueno, voy a hablar de uno de los temas que más me interesa, aparte de hablar de teología, de soteriología y todos aquellos temas apasionantes como lo son la soberanía de Dios, el calvinismo, la salvación, etcétera. A mí también me interesa lo que es la teopolítica, es decir, la doctrina política que emana de la teología, básicamente, que emana de la doctrina cristiana, porque la Biblia es un libro que también habla sobre política. Entonces, si es uno de los temas que trata, obviamente es parte de las cosas que Dios quiere que conozcamos y por supuesto es útil también para nuestro entendimiento del asunto en nuestro caminar en el planeta Tierra y nos sirve también para tomar decisiones, para entender mejor estas cosas y buscar un fin, si nos queremos involucrar en este mundo, buscar el ideal, acercarnos al ideal, que es el ideal de la palabra de Dios. Y en este video en particular, quiero hablar sobre aquel pasaje que nos dice que a César hay que darle lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que muchas veces se usa esa expresión para hablar de la separación entre iglesia y Estado. Y si bien yo defiendo que hay una separación entre iglesia y Estado, yo creo que este pasaje en particular no habla sobre eso, porque eh, por la forma en cómo se entiende, básicamente, o cómo la usan algunas personas, no estoy diciendo que todo el mundo lo haga de esa manera, pero como lo usan algunas personas este pasaje, básicamente lo que buscan, por una parte, es tratar de excluir al cristiano del ámbito de la política e invalidar su opinión, e invalidar su voz en esa área. Y por otra parte, desde el lado cristiano, ahuyentar al cristiano de esa área porque es un área terrenal, carnal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos dice el texto en particular? Y para esto voy a ir a un artículo de mi blog que voy a ir leyendo y comentando junto con ustedes para ir entendiendo qué es lo que dice este pasaje, qué es lo que enseña este pasaje, qué cosa podemos extraer y aprender del mismo, ¿ok? En esta área que por lo menos a mí me interesa mucho también, que es el área de la política, la teopolítica, como eh, podríamos llamarlo, a esta sección del estudio de la palabra de Dios, la teopolítica, la teología de la política, qué es lo que Dios nos quiere decir con respecto a- al, al área de lo que es el poder entre los hombres, el poder político, eh, el poder en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principios que podemos traer de la Biblia que nos enseñan sobre este asunto? ¿Ok? Denme un momentito. Vamos a ir, vamos a ir a mi blog. Aquí. Ok. Ya, mi blog se llama Kimera Drummer Adora a su Dios para los que quieran buscarlo. Igual voy a dejar el link al artículo acá abajo para que para que lo pinchen y lo busquen, ¿ok? Y lo lean. Él se llama Kimera Drumer Adora a su Dios. ¿Por qué? Porque es un homenaje al exámeno, que tiene que ver con con una obra, con un jeroglifo que se encontró en una cueva sobre sobre alguien que se burlaba de un cristiano porque adoraba a un Dios con cabeza de burro crucificado. Y le ponían, y ponían su nombre al exámeno y adorando a su Dios, adorando a su Dios. Y salía al exámeno adorando a este Dios con cabeza de burro crucificado, que era una burla que se le hacía al Señor Jesucristo. Pero más abajo de esto se escribió también otra frase que decía al exámeno fiel. Y yo creo que ese es un testimonio eh, gráfico
de lo que debiese ser un cristiano, ante la oposición, ante la burla, mantener la fidelidad a nuestro Señor, ¿ok? Y en homenaje a él yo nombré mi blog Quimera Drummer Adora a su Dios. Em, el artículo en particular se llama, lo titulé Sobre Dios y el César, autoridad y jurisdicción del gobierno terrenal. Trata sobre Mateo 22, 21. Eh, el artículo comienza citando el texto con algo de contexto relevante para que se entienda qué es lo que se está tratando acá, ¿ok? El texto dice así, cito, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mostradme la moneda del tributo, dice Jesús. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo Jesús, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Mateo 22, 17, versículos 17, 19 al 21. ¿Ok? En el contexto, bueno, esta es una historia conocida. Se acercan a Jesús para ponerle a prueba con respecto a a Jesús y la relación con el César, con la autoridad que estaba sobre Jerusalén en ese momento. Por si acaso si escuchan algún río, algún ronquido, que está mi hija durmiendo acá, entonces ahí está mi pequeña. Em, entonces en el contexto se acercan para ponerle a prueba y obviamente Jesús tenía dos opciones. O si decía que es lícito darle a César el tributo, lo podían acusar de que en realidad él estaba siendo un traidor al pueblo judío. Y si él decía lo contrario, es decir, que no era lícito darle tributo a César, los judíos podían ir donde las autoridades y decir que Jesús estaba poniendo en peligro la autoridad romana. La cosa era una trampa, le estaban poniendo una trampa al deliberar al Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo toma este reto y les responde de manera apropiada. Y les dice que a César hay que darle lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Voy a ir leyendo el artículo y donde considere relevante comentar, voy a comentar. Denme un segundito, voy a poner un poco de... Ok, seguimos. González, no te distraigas. Aquí estamos. Ya, ok. Como dije, bueno, vamos a ir leyendo y comentando. Cito. Los siguientes puntos son mis conclusiones y líneas de pensamiento luego de estar reflexionando sobre estos versículos por algunos días. Considero que el Señor Jesucristo aquí nos entrega principios claros respecto de cómo considerar a las autoridades lícitas constituidas entre los hombres, así como sus límites y todo esto relacionado con Dios como fuente de autoridad última y superior sobre toda autoridad en la tierra. Debemos entender que en términos de autoridad política, estas autoridades que son puestas por Dios de manera providencial, ¿ok? No solo normativa, porque la ley también nos da principios de cómo elegir autoridades, pero a la vez la providencia también obra, entendiendo la providencia como la voluntad de Dios, dirigiendo todos los eventos hacia el fin propuesto, eh, eh, para que ciertas personas se levanten. Un caso claro, por ejemplo, el de Faraón. Nos dice la Biblia que para esto Dios dice, para esto te levanté. Entonces Faraón no está ahí solamente eh, de forma autónoma, no surgió por, por generación espontánea. Él estuvo ahí porque el movimiento de la providencia dirigió el curso de los eventos para que este hecho en particular sucediera. Y la Biblia es clara cuando nos dice que Dios saca reyes y pone reyes. Los reyes no están ahí eh, por el azar. Dios los pone ahí con el propósito específico de que sean piezas o engranajes clave dentro de su plan multiforme, que involucra obviamente también muchas cosas providenciales próximas como juicio, etcétera, así como también asuntos a largo plazo, como es la conclusión de la historia que Dios tiene pensada. El asunto es que las autoridades no solamente provienen de Dios de manera providencial, sino que también su autoridad está bajo la autoridad de Dios, de manera que ellos son responsables ante Dios, sean conscientes o no de este hecho.
¿ok? Y van a tener que dar respuesta a Dios en el día final cuando estén delante de Él por la autoridad que Dios les concedió y el uso que hicieron de ella, y así como el abuso. Ya, mi reflexión está dividida en puntos, creo que son 4 puntos, ¿ok? Vamos a ir leyendo cada punto y hablando un poquito al respecto. Dice, lo vamos a leer los puntos completos y después vamos a cerrar con algunos comentarios, si es que es necesario. Punto número 1 dice, cuando el Señor dice, dad pues a César lo que es de César, no solo valida el tributo impuesto por César, sino que al afirmar que tal tributo es de César, está legitimando su autoridad. Básicamente Cristo dice que el César tiene autoridad para imponer tributo y se le ha de pagar. Esto está en línea con el pensamiento de Pablo en Romanos 13 del 6 al 8, en donde no solo se valida el pago de tributo, sino que se reconoce la autoridad de los magistrados. Lo mismo respecto de Pedro, que habla de toda institución humana en Primera de Pedro 2 del 13 al 17. El dar a César lo que es de suyo tiene que ver no solo con los tributos, sino con la obediencia a las leyes de las naciones en general. Por lo tanto, aquí se establece el principio general de la autoridad de las instituciones humanas, lo que podríamos entender como el poder de imponer la voluntad sobre otros según su legítima jurisdicción. ¿Ok? Si bien el centro del pasaje tiene que ver con el tributo a César, con el pagarle un impuesto a César, un impuesto que César impuso, eh, el principio que se puede extraer es más general que eso. Por supuesto, Cristo cuando dice, dad a César lo que es de César, es decir, la moneda tenía la imagen de César. Por lo tanto, había que darle a César lo que era de él. Si él cobraba ese tributo, había que pagárselo y listo. Tenía la autoridad para hacerlo. Dios le había concedido esa autoridad en ese momento para imponer un tributo. Una discusión interesante con respecto al asunto del tributo, los impuestos, sería entender qué es lo que nos dice la Biblia con respecto al asunto de los impuestos. ¿Qué es lo que es un impuesto justo? ¿Cuál sería el porcentaje justo de impuestos que a una autoridad podría imponerle a la nación? ¿Y cuál sería cuándo se transformaría esto en un abuso? Eh, el asunto de los tributos, del impuesto del tributo, también es tratado por Pablo y por Pedro. Pablo en Romanos 13, lo pueden verificar en los versículos del 13 al 6, del 6 al 8, cuando dice, cuando trata el asunto, dice que uno debe pagar los impuestos porque es justo, porque corresponde al hecho de que estas autoridades, de acuerdo al ideal de su propósito, tienen el deber de hacer justicia. Y en virtud de ese trabajo que están haciendo, merecen o son dignos de que se les cancele, se les pague un porcentaje de las ganancias que Pablo dice que hay que pagar eh, para que estas autoridades funcionen de la manera que se debe, como toda institución humana. Toda institución humana funciona en virtud del dinero o del dinero de aquellos que disfrutan de ella y que voluntariamente aportan a ella. Entonces acá tenemos dos discusiones interesantes. Si el tributo puede ser un impuesto, es decir, se puede imponer como una ley sobre los habitantes de la nación. Y las palabras de Cristo, por lo menos desde mi perspectiva, validan esta posición. Y la otra es cuando un impuesto es justo y cuando es injusto. No voy a entrar en detalle en esa discusión porque es una discusión que yo no me he introducido. Tengo textos que leer al respecto, me conseguí unos cuantos textos para poder entender este asunto, pero el asunto es que es evidente que Cristo valida el hecho de que se le pague el tributo a César. Lo valida como que le es debido en cuanto a autoridad, ¿ok? Pero el principio, ese es un hecho particular. El principio general es que Jesucristo valida la autoridad del César como autoridad puesta por Dios, ¿ok? Entonces las autoridades que emanan de las relaciones humanas eh,
las autoridades legítimas, validadas también entre los hombres, tienen eh, tienen la sanción divina como tales y se han de respetar, ¿ya? Ahora, al leer claro, ahora iba a hacer un comentario, se me fue, es que el asunto de los impuestos no le iba a gustar mucho a los libertarios, yo lo sé, porque para ellos el impuesto necesariamente siempre es un robo. Eh, yo no entiendo que sea así, por lo menos la Biblia no me da una perspectiva así del impuesto como tal. Eh, con esto no quiero decir que el impuesto podría ser un robo cuando pasa a ser un impuesto abusivo, cuando pasa a ser un impuesto legítimo, pero yo creo que cierta cantidad, yo creo que hay un nivel de impuesto que no es ilegítimo y que no es robo. No sé si en nuestra realidad, nuestras naciones ahora los políticos nos saquean a impuestos, pero, pero considero que hay un nivel donde el impuesto, un margen donde el impuesto en realidad no es un robo, ¿ok? Eh, pero esas son otras discusiones en las que no quiero entrar en este momento, por lo menos. Más adelante podríamos hablar sobre eso. Entonces, Cristo cuando dice, dad pues a César lo que es de César, valida no solamente el hecho de que César cobre un tributo o imponga un tributo y se le deba pagar ese tributo, sino que valida el hecho de que César tiene autoridad para imponer este tributo y en consecuencia valida el hecho de que César tenga autoridad. ¿Ok? Ahora, leyendo solo este punto podríamos pensar que hay un desequilibrio. La pregunta es, entonces, si Cristo valida la autoridad de los gobernantes, de los magistrados, ellos pueden hacer lo que quieran. Vamos a los siguientes puntos. Punto número 2. Al decir el Señor que hay que dar a Dios lo que es de Dios, está enseñando lo obvio, que todo lo que Dios demande del hombre le ha de ser dado. En este contexto, puesto que Cristo expresa el deber de dar a César como un imperativo, se puede deducir sin problemas que Dios demanda que a César se le dé lo que es de suyo, estableciendo así el origen de la autoridad de César. El César tiene autoridad solo porque Dios se la ha concedido providencialmente, como nos enseña Daniel 2:21, 4:25 y 32. De manera que el cristiano y todo hombre en general debe obedecer a César principalmente por causa de Dios. Cito a la Biblia. Romanos 13, del 1 al 2 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y dice Primera de Pedro 2 del 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces el segundo punto, basado en la expresión a Dios lo que es de Dios, hace la relación entre la autoridad del César y su origen. Su origen es Dios. Dios providencialmente levanta las autoridades, sean quienes fueren estas autoridades, y las pone ahí precisamente para funcar como tales, ¿ok? Eh, por cuanto Dios es el que levanta estas autoridades, entonces nosotros tenemos el deber, por causa de Dios, ojo, no por causa de las autoridades. Las autoridades en sí mismas no tienen ningún poder sobre nosotros, sino aquel poder que Dios les ha dado sobre nosotros. Como dice Cristo cuando habla con Poncio Pilato, Poncio le dice, ¿no sabes que yo tengo poder para castigarte y para liberarte? Estoy parafraseando. Y Cristo le dice, tú no tendrías poder sobre mí si no te fuese dado de lo alto, de arriba. Y en este caso es lo mismo. El César no tiene autoridad, ni ninguna autoridad en realidad tiene autoridad sobre nosotros por cuanto autoridad, sino por cuanto Dios es el que los instituye como tales. Y esto en toda institución humana. A nivel macro, obviamente, tenemos a los gobernantes de las naciones,
aquellos que son reconocidos como tales de manera legítima. Y a nivel micro tenemos, por ejemplo, a nuestros padres, tenemos a nuestros jefes en los trabajos, eh, y en realidad a toda persona en autoridad dentro de las instituciones que emanan de los seres humanos, incluyendo, por ejemplo, el capitán de un equipo de fútbol. Tiene cierta autoridad relativa, obviamente, dentro del contexto de un juego, pero se le concede cierta autoridad para tomar ciertas determinaciones, ciertas decisiones. Entonces, eh, estas autoridades en sí mismas no tienen ningún poder si no les fuere dado de Dios. Dios es el que da esta autoridad, Dios es el que concede el poder. Entonces, el origen y la validación de cualquier autoridad siempre debe mirar hacia arriba. Dios es el que valida las autoridades y el que las establece providencialmente, ¿ok? Y de esto nos da testimonio la Escritura. Tanto Pablo como Pedro hablan sobre esto. Entonces, no es algo que no esté escrito. Ahí está allí para que nosotros lo veamos y lo entendamos, ¿ok? Punto 3. Acá empezamos ya a establecer el equilibrio de este asunto. El punto 3 dice lo siguiente. Lo anterior es importante porque establece el principio de jerarquía de la autoridad, lo que nos lleva al tema de las jurisdicciones de autoridades. Repito, lo que nos lleva al tema de la jurisdicción de autoridades. ¿Y por qué sería esto tan importante? Porque de aquí entendemos que toda autoridad superior en el mundo no solo es establecida por Dios, sino que también es dirigida y limitada por Dios mismo. La autoridad dada por Dios a los hombres no es absoluta y no emana del hombre mismo, sino que tiene su origen en Dios y tiene como fin servir al ciudadano, castigando el mal y promoviendo el bien dentro de los límites jurisdiccionales que Dios ha establecido. Dice Romanos 13 del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y primera de Pedro 2.14 nos dice, ya a los gobernadores como por Dios enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sigo leyendo. Es precisamente con este fin que se les pagan tributos a las autoridades superiores, para que impongan el imperio de la ley, castigando el mal y promoviendo el bien, como nos dice Romanos 13:6. Entonces, cuando Cristo nos informa que Dios demanda del ciudadano el deber de respetar y obedecer a las autoridades superiores instituidas entre los hombres, también nos enseña que Dios demanda de la autoridad que se someta a Dios y no traspase los límites que Dios le ha impuesto. Deuteronomio 17, versículos 18 al 20 nos dice lo siguiente. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del rey de Israel, de los reyes que vendrían sobre Israel. Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Sigo. En otras palabras, las autoridades superiores en el ejercicio de su autoridad tienen el deber de respetar los derechos que Dios ha dado a los hombres expresados explícitamente en la ley de Dios. Dios tiene jurisdicción absoluta sobre toda esfera de la existencia humana, pero cualquier autoridad instituida entre los hombres tendrá jurisdicción limitada según lo que Dios le haya concedido.
Cuando una autoridad humana transgrede los límites que Dios le ha impuesto, el ciudadano tiene el derecho de no someterse. Y cuando la autoridad abusa, el ciudadano tiene el derecho de defenderse, porque traspasados los límites ya no hay autoridad propiamente tal, sino abuso de esta. Nos dice Hechos 5 del 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigo leyendo. Por supuesto, el ejercicio del derecho a la resistencia civil tiene grados, desde la resistencia pasiva o pacífica, como el caso de Daniel y sus amigos en el reino de Nabucodonosor, o la resistencia activa contra la tiranía, como el caso de la época de los jueces de Israel. Pero ese es un tema del cual solo tengo intuiciones actualmente, así que no profundizaré al respecto. Por supuesto, el derecho a la denuncia pública de los abusos e inmoralidades de las autoridades relacionado con la libertad de expresión está siempre a disposición del ciudadano, como el caso de los profetas del Antiguo Testamento o de Juan el Bautista, que denunciaron constantemente las injusticias e inmoralidades no solo de las autoridades superiores, sino del pueblo mismo, cosa que muchas veces les costó la vida. El punto es el siguiente. Los derechos y deberes de cualquier individuo deben siempre tener como referencia a Dios como aquel que es autoridad última y original sobre toda otra autoridad. Y de acuerdo con esta autoridad de Dios, podremos saber si cualquier autoridad superior instituida entre los hombres ha traspasado los límites jurisdiccionales que Dios le ha impuesto. Y allí donde no han sido traspasados, el ciudadano tiene, o sea, y allí donde no han sido traspasados los límites jurisdiccionales que Dios ha impuesto a la autoridad, el ciudadano tiene el deber de obedecer. El punto 3 de mi reflexión es muy importante. ¿Por qué? Porque establece lo siguiente. Si bien estas autoridades impuestas por Dios de manera providencial tienen una autoridad legítima de parte de Dios, esta autoridad legítima de parte de Dios que Dios les concede no es una autoridad absoluta para hacer lo que ellos quieran. Por cuanto ellos se deben a Dios, porque son servidores de Él para castigar el mal y para promover el bien, entonces ellos tienen que respetar los límites que Dios les impone. Y uno de los límites básicos que Dios impone a las autoridades en relación a su ejercicio son los 10 mandamientos, por ejemplo. Teniendo esto en mente, no voy a entrar en el asunto de la continuidad y discontinuidad de la ley. Ese es otro tema interesantísimo que vamos a tratar en otro video, por supuesto. Pero teniendo esto en mente, por ejemplo, podemos entender que ciertas leyes transgreden los límites que Dios le ha dado a la autoridad. Por ejemplo, la ley de el aborto entre causales, por ejemplo, en Chile. Y el aborto libre donde sea que se dé. Básicamente es una transgresión de uno de los límites que Dios ha impuesto, que es el límite al mandamiento que dice no matarás. Es la validación por parte de la autoridad, la validación deliberada del asesinato de seres humanos inocentes e indefensos en el vientre de sus madres. Ese es un límite que la autoridad traspasa y como tal, de parte de Dios, no queda sin consecuencia. Eh, a la luz de esto podemos entender también por qué muchas de nuestras naciones están bajo juicio de Dios. Porque las autoridades que han sido puestas arriba, en la mayoría de los casos en este tiempo, por el mismo pueblo, las autoridades expresan la moral de los pueblos y esa moral de los pueblos básicamente es inmoral. Y la inmoralidad se manifiesta en sus autoridades que hacen leyes que finalmente contradicen lo que Dios enseña en su palabra. De esta manera transgrede los límites que Dios les impone. Las autoridades no tienen derecho a hacer lo que quieran. Y cuando las autoridades traspasan estos límites, nosotros como ciudadanos
tenemos, no tenemos el deber de obedecerle, ¿ok? Si la autoridad, si yo soy un doctor y la autoridad a mí me obliga a ejecutar un aborto, por ejemplo, yo no tengo ningún deber de obedecer ese mandamiento. La autoridad, aunque tenga la espada y me la ponga sobre el cuello para que yo obedezca, no tiene poder, está haciendo un abuso de esa autoridad, está traspasando un límite que Dios le ha impuesto y yo no tengo ningún deber de obedecer en ese caso, ¿ok? Así con el resto de los mandamientos que correspondan aplicar a la autoridad en esta dispensación. Nuevamente, el tema de la continuidad y discontinuidad lo vamos a tratar en otro video. ¿Qué es cuál es la jurisdicción de la autoridad? ¿Qué parte de la ley corresponde a la autoridad en estos tiempos como jurisdicción para ejercer? ¿Ya? Entonces, y hay un tema que no profundizo acá, que es el tema de la resistencia pasiva, la resistencia pacífica, que es básicamente no hacer, no obedecer, no involucra violencia. Pero también tenemos el asunto de la resistencia activa contra la tiranía. En el libro de los jueces se ve muchas veces este ejemplo en donde básicamente el pueblo o ciertos jueces, porque los jueces eran liberadores de Israel. El papel de los jueces era liberar al pueblo. Entonces, ciertos jueces eran levantados por Dios para este fin, liberar al pueblo. Entonces era una resistencia activa. Pero es un tema que no he profundizado mucho. Entonces yo no, en este tiempo, en este momento por lo menos no lo voy a profundizar porque es algo de lo cual yo tengo que aún beber un poco más. Pero sin embargo, aún teniendo esta resistencia pacífica y esta resistencia activa también contra la tiranía, hay un derecho que nosotros podemos ejercer sin problemas, que es el derecho a la denuncia pública, que está amparado en nuestra libertad de expresión. eh, Libertad de expresión que no tiene que ver con que las autoridades nos den libertad de expresión. El Estado, los magistrados no tienen ningún poder para limitar lo que nosotros expresamos o pensamos, sino que finalmente Dios nos da este derecho y este deber de denunciar las inmoralidades que nuestras autoridades ejercen y denunciar los abusos que nuestras autoridades tienen sobre nosotros como aquellos que estamos bajo su jurisdicción. Esto muchas veces también va a traernos a nosotros efectos negativos. En el caso del Antiguo Testamento, de los profetas y Juan el Bautista, llegaron a perder la vida por esto. Pero es un derecho y un deber que nosotros podemos y muchas veces debemos ejercer. Porque las autoridades abusan porque nosotros no hablamos. Si el ciudadano no denuncia, no se levanta, no expresa su malestar, muchas veces, y estoy simplemente de expresar el malestar, no estoy hablando de levantarse con armas y rebelarse, pero expresar el malestar. Entonces muchas veces las autoridades hacen lo que quieren finalmente. Por lo tanto, y actualmente la iglesia, mucha parte de la iglesia está neutralizada en esto. Si las autoridades que están sobre nosotros han llegado a imponernos leyes tan horrendas como las leyes de género, la ley del aborto, por ejemplo, es porque nosotros no hemos combatido en el área de las ideas, no hemos hecho la batalla espiritual y cultural que corresponde para poder aportar a una sociedad más espiritual y moralmente sana. Y las iglesias básicamente cierran sus puertas y esconden a las ovejas dentro de sus paredes y los pastores las mantienen ahí como si vivieran en una burbuja en donde no tienen que después salir a trabajar, a vivir en familia, a reunirse con sus familiares, con sus amigos, vivir en sociedad, como si no les afectara este tipo de cosas. Y la verdad es que si nos mantenemos callados, por ejemplo, ante el abuso en relación al inocente, en relación al indefenso, en relación al vulnerable, entonces nosotros estamos siendo cómplices de estas cosas también. ¿Ok? Vamos al punto número 4. Ojo, esto también involucra el ejercicio de nuestras disciplinas espirituales. Nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Orar porque en nuestras naciones impere la justicia y la verdad. ¿Ok? Porque finalmente el que tiene todo esto en su mano es Dios.
Dios es sabio en todo esto, Dios sabe por qué hace las cosas, pero Dios también nos pone en estas circunstancias para que nosotros nos acerquemos a Él, roguemos de su intervención divina y de esta manera podamos ser un luz y sal en el mundo, ¿ok? Y no escondamos la luz en nuestra iglesia, sino que la saquemos hacia afuera. Ya, punto número 4. Al leer Mateo 22-21, hay que evitar un par de errores. Primero, el pasaje no habla de la separación entre iglesia y Estado. Las funciones jurisdiccionales de la iglesia y del Estado como servidores de Dios en sus respectivas esferas de influencia se desprenden de otros pasajes. Pero aquí Cristo habla de Dios, no de la iglesia. Y lo que es de Dios es más amplio que lo que es de la iglesia, evidentemente. Segundo, este pasaje no habla de esferas de influencia excluyentes, es decir, no limita la jurisdicción de Dios con la del Estado, relegando lo espiritual meramente a la esfera de la iglesia y solo dentro de ella. Es muy común escuchar ideas como que la fe es un asunto meramente privado, que el cristiano debe mantenerse fuera del ámbito político, que Dios no debiese estar en el Congreso, que lo político es mundano, etc. Pero no hay nada más falso que eso. O sea, es cosa de darnos cuenta de quién estamos hablando, de Dios. ¿Quién puede ponerle límites a Dios diciéndole dónde puede estar y dónde no? Al contrario, puesto que la jurisdicción de Dios, no de la iglesia, ojo, es absoluta sobre todas las esferas de la existencia humana, por cuanto es Dios, entonces Dios ciertamente tiene todo derecho y autoridad de entrar en el ámbito de lo político por los medios, normas y movimientos providenciales que estime convenientes. Es más, puesto que la política en las sociedades humanas tiene relación con la autoridad en tanto esfera de poder, su misma existencia solo tiene sentido por cuanto hay un Dios que es el que concede providencial y normativamente esa autoridad. Y, por lo tanto, sea consciente o no de esto, la política presupone a Dios. Sin Dios de por medio, cualquier relación de poder legítima entre los hombres pierde sentido último y se vuelve un mero ejercicio de fuerza donde la ley del más fuerte impera sin relación con lo ético. Por supuesto, en el ámbito de lo metafísico y soberano, Dios siempre está tras las bambalinas de lo político, moviendo las piezas según su voluntad y propósito, como nos enseña Daniel 2:21. Pero en lo concreto, el cristiano en tanto individuo como iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciarse cuanto desee sobre lo político y lo contingente, y el individuo cristiano llamado por Dios a ello puede involucrarse sin problemas en el juego político en tanto entre con el fin de glorificar a Dios, ayudar al prójimo e influenciar con la doctrina de Dios en política, ya sea en deliberación y propagación de ideas, en la articulación de leyes o en el ejercicio del poder. El objetivo del cristiano en política es que la normativa de la nación refleje de la mejor manera posible la ética de la ley de Dios. Por supuesto, estas reflexiones están sujetas a crítica y son perfectibles. Toda crítica constructiva es bienvenida y toda oposición, en tanto sea pensada y bien articulada, es bienvenida también. A Dios sea la gloria y que su pueblo sea glorificado en todo. ¿Ok? Ya ahí termina mi artículo. Bueno, en este punto 4 trato de evitar dos errores que pueden emanar de la lectura de este pasaje, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El primero es que el pasaje habla de Dios, no habla de la iglesia. Y obviamente Dios, no podemos decir que la iglesia no, o sea, lo espiritual, lo cristiano, no puede entrar en lo político porque obviamente hay que darle a César lo que es de César y lo que es de Dios no es a Dios. Po. No, no. Dios no está limitado acá. No está diciendo que Dios no puede involucrarse en lo que es de César. De hecho, cuando dice que a Dios hay que darle lo que es de Dios,
puesto que la autoridad de César proviene de Dios, también es parte de aquello que es de Dios. Por lo tanto, Dios no está limitado en cuanto a esferas. Este pasaje no nos limita la esfera de Dios. Dios está tan involucrado en la esfera política como lo está en la esfera eclesiástica. Dios está tan involucrado en la esfera social como lo está en la esfera familiar. Estoy usando lenguaje kuiperiano en este área, en este aspecto, pero para que se entienda. Como el pasaje habla de Dios, entonces, y como Dios no puede ser limitado en cuanto a dónde puede y no puede influenciar, es un error entender este pasaje como enseñando la separación entre iglesia y Estado. ¿Ok? Ese es el primer error. Y el segundo error que trato de evitar aquí es el de las esferas de influencia excluyente. Que básicamente mucha gente dice que lo del Estado mundano, desde la iglesia escuchamos a algunos pastores o gente decir, no, ¿por qué se meten en política? Eso es terrenal. Y también desde el mundo secular, desde el mundo mundano, desde aquellos que piensan según la carne, nos dicen, los cristianos no tienen ningún derecho de estar metidos en política. Estamos en un estado laico. Entonces, desde las dos esferas tenemos eh, personas que obstaculizan nuestro ejercicio de la práctica cristiana en la esfera política. Y las consecuencias de esto han sido desastrosas. Por eso nuestras naciones se han podrido literalmente. Porque nosotros como iglesia no queremos hablar y por otra parte el mundo obviamente no quiere que la iglesia y el cristiano y lo cristiano se meta en lo político. Porque odian a Dios, obviamente. Pero es un error usar este pasaje para fundamentar esa idea. El pasaje, al contrario, nos enseña que lo que es de Dios, como lo es la autoridad de César, hay que concedérselo a Dios. Y la esfera de lo político también es parte de la esfera en donde Dios tiene mucho que decir y nosotros debemos escuchar y obedecer. ¿Ok? También habla un poco del propósito del cristiano en política. El cristiano en política, obviamente, como propósito último final, tiene el deber de glorificar a Dios en todo, pero en lo concreto, su deber se traduce en qué? En la propagación de ideas cristianas en lo político, en primer lugar. En segundo lugar, en la articulación de leyes que reflejen la ley de Dios, por ejemplo. Y en tercer lugar, que en la práctica política busque el bien del prójimo, del, el bien del vulnerable, de que la justicia sea lo que impere. Eso es lo que debiese buscar un cristiano en política, glorificar a Dios en esa esfera eh, y que glorificando a Dios en esa esfera sea de bendición para su prójimo. ¿Ok? Esto, por supuesto, también nos enseña algunos principios de cómo debemos elegir a nuestras autoridades. Y una de las principales formas en cómo debemos nosotros determinar por quién votar y por quién no, especialmente cuando no hay autoridades que sean cristianas, es el asunto de las ideas. ¿Qué ideas proponen? ¿Sus ideas se acercan o se alejan de lo que Dios enseña en su palabra? Por supuesto, en términos pragmáticos, mientras más cerca sea lo que promete el político en términos de ideas morales y de ideas legales a lo que Dios enseña en su palabra, nosotros deberíamos preferir a esa gente. Y acá no, ni siquiera estoy hablando de izquierda o derecha, ¿ya? Eh, pero nosotros, por supuesto, nosotros, para que podamos tener discernimiento en esto, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. El cristiano tiene la palabra de Dios para que guíe sus pasos en todas las esferas de la vida. Así que, hermanos, los animo primero a ir a la palabra, a estudiar la palabra. Y que sea lo que la palabra nos enseña, lo que determine eh, nuestro andar y nuestras decisiones, no solo en el ámbito privado, moral, eclesiástico, sino también en el ámbito social y político. ¿Ok? Vamos para acá. Pa. Eso, hermano. Bueno, eso quería decir en este video. Eh, es cortito, no llega ni a la hora, pero espero que haya sido de bendición. Si ustedes llegaron hasta este punto, espero que esto les haya bendecido. Voy a dejar el link al artículo acá en la descripción del video,
un link al artículo en mi blog, donde tengo muchas otras cosas escritas. Eh, en otro video podemos hablar de cosas importantes como el asunto de qué sería un impuesto justo, que es un tema en el cual yo quiero entrar a ver de qué se trata, cómo podríamos evaluar eso. También el tema un tema importantísimo, la continuidad y discontinuidad en relación a la ley de Dios. ¿Qué es lo que sigue vigente actualmente en relación a la ley de Dios y qué no en el área de la jurisdicción de lo político? Por ejemplo, ¿tienen del derecho las autoridades actualmente de perseguir a aquellos que están proponen ideas contrarias a la fe cristiana? Porque en Israel había mandamientos explícitos en relación al trato de los herejes, mandamientos que involucraban incluso lo privado. No se trataba solamente de la propagación pública y vociferante de la herejía, sino que también en el ámbito de lo privado. Y a estas personas en Israel eran ajusticiadas. Pero la pregunta es, ¿continúa eso ahora? Yo soy de la idea de que no. Tengo y he leído al respecto, he estudiado al respecto eh, pero eso es un tema para otro video, ¿ok? Es un tema para otro video, pero acá tenemos por lo menos ciertas nociones, ciertos principios generales emanados de Mateo 22-21, con las cuales ya podemos tener ciertos fundamentos para poder ya pensar en lo político y mirar lo político desde una perspectiva cristiana, por lo menos a nivel fundamental. ¿Ok? Eso, hermano. Si tienen preguntas o dudas, me pueden buscar en mis redes sociales. Yo estoy dispuesto a que conversemos, a que veamos estos asuntos. Em, si lo que yo les he enseñado aquí eh, les ha sido de utilidad, eh, pueden apoyarme si quieren voluntariamente aquí en mi Patreon. Prontamente voy a agregar el PayPal por si acaso. Pero es que tengo que cambiarle el nombre porque lo tengo con otro nombre que tenía relación con la empresa en la que yo estaba emprendiendo. Pero quiero hacer un PayPal que sea mío, que tenga mi identidad. Eh, pero tengo el Patreon por si acaso. Em, como en todas las cosas, seamos buenos vereanos, vayamos a la escritura, no nos quedemos con lo que nos dice alguien, sea yo, sea cualquier persona. En primer lugar. En segundo lugar, examinadlo todo, retened lo bueno. Y en tercer lugar, para terminar, soli Deo Gloria. Dios les bendiga.